Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en San Lucas, capítulo número 14. Aleluya. Versículo 25. Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Yo leo un versículo y los hermanos leen el otro. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Oremos, mis amados hermanos. Maravilloso y Padre Celestial, tú, Señor, ese maravilloso, grande y precioso, mi Jesús, el que habla cada día nuestras vidas, Señor, el que enseña cada nuestro corazón, Padre amado. Glorifícate, Señor, esta hora, Señor, en mi vida, Señor amado. Úsame, Señor, como ese instrumento, Señor amado, para amado, hablar tu palabra, Señor amado. Padre, tú, Señor, que conoces, Señor, nuestro corazón, Señor, tú que conoces nuestra necesidad, Padre. Glorifícate, Señor. Habla, Señor, Padre amado. Obra, Señor, en mis labios, Señor amado. Que hablen, Señor, tu palabra, Señor. Como tú, Señor, Padre amado, nos enseña acá, Padre amado. Gracias, Cristo, por tus bondades, por tus misericordias y por tu grandeza, Señor, que son cada día maravillosas, Señor. Oh, Señor, a ti, Señor, Padre amado, la gloria y la honra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Maravilloso el Señor. Puede tomar su asiento, mis amados hermanos. Vamos a, a leer aquí. Vamos a meditar en esa palabra que el Señor nos ha colocado hoy, porque esta palabra también habla nuestra vida, habla mi vida, y también a todos nos está hablando, y me causó a mí tanta impresión acá. O sea, qué maravillosa es la palabra del Señor cuando uno se pone a meditarla, a escudriñarla, y uno encuentra tantas cosas en la palabra del Señor que uno queda, ¿qué ha hecho de verdad para agradar a Dios? Nosotros acá venimos, y ¿con qué propósito venimos? Maravilloso es el Señor. A veces nosotros venimos acá y, y a veces decimos, porque no teníamos nada que hacer en la casa, o por pasar el tiempo, o por qué es que estamos acá. ¿Con qué propósito es que estamos acá en este lugar? Acá venimos nosotros con un propósito de agradar a Dios. Y acá dice el título, lo que cuesta seguir a Cristo. Y yo le coloqué como tema, lo que cuesta seguir a Cristo. Seguir a Cristo tiene un precio. Seguir a Cristo tiene un precio muy alto, muy grande. Seguir a Cristo no es así como a veces nosotros pensamos que es fácil. Porque nosotros a veces nos enseñaron
esa palabra que seguir a Cristo es tan fácil que venir a la iglesia, que venga y a adorar a Dios, que venga y a buscar de su presencia. Pero acá esa palabra, hasta acá está Jesucristo mismo hablando, acá a gran multitud, como dice acá, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, a grandes multitudes les hablaba esta palabra, lo que cuesta seguir a Cristo. Y yo tomé dos partes que son primordiales de lo que cuesta seguir a Cristo, y es abnegación. Para seguir a Cristo necesitamos abnegación, y abnegación es renunciar voluntariamente a los propios deseos, afectos o intenciones en beneficio de otra persona. Entonces, abnegación es renunciar voluntariamente a los propios deseos y afectos o intereses en beneficio de otra persona. Entonces aquí miramos que ese es lo que Dios quiere, la abnegación. Y primero, tener a Dios, y segundo, tener a Dios en primer lugar. Porque eso es lo que se llama de verdad ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Entonces ahí miramos que un buen cristiano no puede hacer siempre lo que quiere. Un buen cristiano no puede hacer lo que él piensa. Un buen cristiano siempre tiene que ser dirigido por Dios y abnegarse a sí mismo. Entonces, acá miramos por esa palabra, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose, les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Jesucristo se volvió y les dijo a ellos, ¿por qué lo seguían? ¿Por qué venían a él? Sabemos por esa palabra que Jesucristo, él hizo muchos milagros en ese entonces. Jesucristo sanaba, libertaba al cautivo, daba a comer al hambriento, multiplicó los peces, el pan. ¿Qué era lo que no hacía él? Y la gente venía a él, pero Jesús los conocía. ¿Con qué interés venía la multitud a Jesús? ¿Con qué interés se acercaban a Jesús? Ellos se acercaban a Jesús. ¿Con qué interés traían? Por eso acá miramos que decía, Jesús se volvió y les dijo, y aquí ya dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. A veces pasa, también estamos acá mirando en esta horta, en estos tiempos, cómo está creciendo las iglesias, ¿no? ¿Cómo van a ir tanto pueblo a tanta iglesia a buscar a Dios? Pero ¿con qué fin, con qué propósito están yendo a buscar a ese Dios? ¿Con qué interés? Y acá Jesucristo quería enseñarnos era eso, porque Él no quiere que se llenen púlpitos, que hayan púlpitos llenos, que hayan iglesias llenas y que no conozcan bien esta palabra, no conozcan quién es Dios, de verdad, quién es Jesucristo, que era lo que venía a hacer Él. Jesucristo no quería eso. Y por eso acá les comenzó a hablar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, hay unas controversias, ¿no? Si no aborrece a su padre y a su madre, entonces hay uno dice, pero ¿cómo así? Si Dios es el que vino a amarnos, vino y nos dio ese, que el que no ama a su padre y a su madre, que el hijo tiene que honrar a su padre y a su madre. O sea, todos esos son mandamientos que Él nos dejó. Y como acá dice que aborrece a su padre. Entonces acá es donde todos nosotros tenemos que entender, porque si nosotros miramos a Dios en primer lugar y tenemos a Dios en ese primer lugar, esa palabra, si alguno viene a mí y no aborrecer, es que porque tenemos que tener en primer lugar a Dios, porque Él fue el que tuvo ese privilegio de que usted, nosotros, yo, fuera engendrado en el vientre de nuestra madre. Él fue el que nos hizo que nosotros fuéramos engendrados allá y el que nos dio la vida.
fue por su gran misericordia, por su amor. Entonces, ahí donde Él no quiere decir aquí que nos aborrezcamos, que, 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 que estemos como odiándonos. No, Él nos enseña de otra manera. Aquí voy a leer en Mateo 10:34, maravilloso el Señor. Dice así la palabra: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Maravilloso es el Señor. Entonces miramos acá también esa controversia que dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Y no estamos viendo eso? Hermanos, ahorita hay una discusión en los hogares, en toda parte. ¿Por qué? Porque si uno se identifica como cristiano ahorita y si uno quiere llevar esta palabra de verdad como debe ser, va a tener discusión, va a tener división, se va a comenzar a dividir y le van a decir: usted que es cristiano, mire, pero pues está peleando, pero mire usted lo que está haciendo. Ahí donde nosotros tenemos que tener mucha sabiduría de parte de Dios para saber poner por obra esta palabra y no llevar esto a, como a contender, porque Dios es el que sabe y conoce. Y acá su palabra nos está enseñando el de afuera, los hijos cuando se rebelizan, ¿qué es lo que piensan? Ahorita tanta ideología afuera que hay en el mundo, ¿qué nos está llevando a pensar? Eh, lo que yo ahorita acaba de hablar, que los templos están llenos. ¿Por qué? Porque no hay una palabra de verdad que los confronte como tiene que ser, una palabra de verdad que los lleve de verdad a ese arrepentimiento, a seguir a Cristo, como tiene que, acá nos enseña la palabra. Por lo menos yo he hablado con muchos y dicen: no, yo también creo en Dios, ¿sí? Y eso, todos creen en Dios, ¿cierto? Pero no le creen a Él, no le creen a su palabra, a lo que Él nos dejó, no le están creyendo a lo que Él nos manda que hagamos. Entonces, ahí donde nosotros a veces estamos, ahí entramos a esas discordias y afuera nosotros, los enemigos, siempre van a ser los de la casa, las familias. ¿Por qué? Porque nosotros ya no compartimos con ellos lo que ellos quieren. Nosotros ya no compartimos lo que ellos desean, y entonces nos van a ir amargados, nos van a tildar de tantas cosas y vamos a ser como enemigos, vamos a ser como rechazados. Y ahí donde nosotros tenemos que entender que Jesucristo acá nos enseña lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta. Nosotros tenemos que pasar por todas estas situaciones. El verdadero cristiano se va a ver ahí, en esas situaciones, no dejarse llevar por esas influencias, por esas palabras que a veces como que lo apagan a uno, porque miramos ahorita que en esos tiempos que a veces le dicen: no, pero usted que es cristiano y mire cómo está pasando, mire la situación que está viviendo como cristiano. No, pero yo prefiero no prefiero seguir ese camino. Y uno dice: ¿será que sí? ¿Qué está pasando acá? Se le olvida que que nosotros tenemos un Dios de poder, un Dios maravilloso, un Dios grande, dice que nos saca adelante, dice que nos da las victorias. Nosotros se nos olvida eso. Y a veces le creemos a Él y nos acongojamos y: no, sí, yo voy a hacerle caso mejor a Él, y mejor me voy haciéndole allá, por lo menos nosotros a veces tenemos que, dice, renunciar a todo.
renunciemos a todo. Y eso no nos quiere decir a todo que vayamos a renunciar al trabajo, que vayamos a renunciar allá, por lo menos, que en el hogar, la familia, el esposo, que vayamos a renunciar al esposo. No, a, renunciemos a todo lo que nos asedia, a todo lo que nos llena de que no es agradable para Dios. Eso es el que nos enseña para renunciemos a todas esas cosas que no nos dejan ver la gloria de Dios, que no nos dejan como, por lo menos si hay un trabajo que no nos deja congregarnos bien, que no tenemos esa libertad de estar en la casa de Dios, ahí nos toca renunciar, porque nosotros primero tenemos que hacer lo que es agradable a Dios, porque siempre la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, Él nos lo añadirá. Entonces, si nos toca renunciar a todas las cosas, hay que hacerlo. Es ahí donde se conoce el verdadero discípulo, el verdadero hijo de Dios. Maravilloso es el Señor. Entonces, acá miramos por esa palabra que ahí estamos cada día luchando. No es fácil, hermano, no es fácil. Acá nosotros venimos acá a este lugar, no porque no tengamos que hacer como de estar conmigo, porque por pasar el tiempo, no, que no suceda eso, mis amados hermanos, porque nosotros ya conocemos que seguimos a un Dios que es poderoso, a un Dios que es grande, un Dios que todo lo puede donde vayamos, donde estemos, que podamos testificar de ese Dios maravilloso en nuestros trabajos, que nosotros se vea reflejado la presencia de Dios, la gloria de Dios, que cuando nosotros hablemos es de esas maravillas, de esa gloria de Dios, de esas bendiciones de Dios que Él ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos. Entonces acá, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo tengamos Él en primer lugar. Y eso cuesta, eso nos cuesta, eso nos cuesta murmuración, nos cuesta tantas cosas. Acá en Mateo capítulo 8, versículo 21. No, qué pena. Sigue, sigue. Mateo 8, versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces aquí miramos que acá ya había un discípulo. Acá había un discípulo que estaba diciendo, déjame que vaya a enterrar primero a los muertos. Y ya acá Jesucristo le decía a Jesús, sí, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú, sígueme. Entonces, ahí miramos que Jesús hablaba acá espiritualmente. Nosotros siempre tenemos que estar en los negocios de Jesucristo, en lo que Él quiere, en lo que Él desea para nosotros, que estemos ahí cada día, buscando de su presencia, buscando de su grandeza. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando ya de que estaban ciegos, estaban enceguecidos, estaban muertos. No tenían nada que ver con lo que a él lo llamaba, con lo que él le estaba diciendo que lo siguiera, porque él es el que vive, él es el que reina. Entonces, esa palabra acá nos encierra, nos muestra así. Gloria a Dios. Leemos acá también. Gloria, aleluya. Maravilloso es el Señor. Vamos a Lucas 12, capítulo 31. Aleluya. Santo es el Señor. Lucas 12, capítulo 31, dice así su palabra. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Acá su palabra ya entonces está hablando a los discípulos. Mas busquemos primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, cada día es lo que nos enseña, buscando
cada día el reino de Dios y su justicia. Maravilloso el Señor. Gloria al Señor, maravilloso su presencia. Vamos a Lucas 12:33. Gloria a Dios. Dice, vended lo que poseéis y da limosna, hacer bolsa que no se envejezca, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Entonces aquí nos enseña un verdadero discípulo de Dios. Dice, vended lo que poseéis y da limosna y hacer bolsa que no se envejezcan y tesoros en los cielos que no se agoten, donde la ladrón no llega ni la polilla destruye. ¿Dónde tenemos que hacer tesoros? En el cielo, hacer tesoros en los cielos. Un buen discípulo hace tesoros en el cielo. Un buen discípulo va a hacer tesoros en el cielo. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Entonces acá voy a dar un poquito de un discípulo. Discípulo es una persona que recibe enseñanza de su maestro, recibe estudio en una escuela. Ese es un discípulo, ¿no? Discípulo es esa persona que recibe una enseñanza. Y acá miramos entonces por la palabra del Señor, cuando Jesús hablaba a sus discípulos y les decía, les enseñaba, y él estaba enseñando a los discípulos, también acá. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Acá ya está hablando de la cruz. ¿Cuál cruz tenemos que llevar? No tenemos que cargar la cruz de madera, la que todos cargan. Esa cruz que todo el mundo dice, no, acá llevo la cruz de Jesús. Porque ¿cuál es el significado de la cruz? El significado de la cruz es muerte. El significado de la cruz es la tortura y la muerte. Ese es el significado de la cruz. Entonces, eso es lo que él no quería. O sea, lo que él no nos enseña que llevemos esta cruz así cargada y que nosotros llevamos la cruz de Cristo, no. Dice que la cruz es la que cuando nosotros vituperan y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, llevar toda esa clase de vituperios. Esa es la cruz que tenemos que cada día llevar, los vituperios, todo lo que él llevó en la cruz. Eso es lo que nos enseña de llevar esa cruz. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces acá en Mateo 10:34, aleluya, Él nos enseña sobre eso. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice su palabra. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces acá nos está mandando a tomar esa cruz. El que no toma su cruz y sigue, que no es digno de mí. El que ama y el que, aleluya, gloria a Dios. Entonces acá nos enseña a tomar la cruz, a tomar esa cruz de los vituperios, de tantas cosas que a veces nos pasan, de tantas cosas que a veces el mundo nos tilda, el mundo nos está tachando, nos está humillando. Acá nos manda a cargar es con su cruz. Entonces, que Dios cada día nos ayude a cada día a vivir conforme esta palabra nos enseña, conforme esta Biblia, cada día es este manual que cada día nos lleva a ser unos verdaderos discípulos.
esos verdaderos discípulos. Entonces, qué precioso, qué maravilloso es estar cada día ahí buscando de la gloria de Dios, estando ahí llenándonos de su presencia y seguir a Cristo, seguir sus pasos, nos cuesta bastante, eso nos cuesta duro. Acá su palabra ya dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Maravilloso el Señor. Eso es lo que a veces nosotros tenemos que meditar mucho, porque cuando sabemos que cuando vamos a construir una casa, cuando vamos a hacer un edificio, nosotros tenemos que sentarnos primero, mirar cuánto se va a gastar, cuánto es lo que se va a invertir en esa edificación. Y acá el Señor nos está diciendo, no se sienta primero, calcula todos los gastos y mira todo lo que se va a gastar. Nosotros a veces venimos acá a la casa de Dios y no miramos qué es lo que nos toca hacer, qué es lo que nos toca, de qué es lo que nos toca quitarnos, qué es lo que nos toca a veces deshacernos nosotros, porque llegar a la meta final cuesta. Eso no es de comenzar, eso es de terminar, hermanos. Terminar, acabar esa carrera al final, porque nosotros cuando comenzamos el evangelio ese le decíamos, sí, venga a la iglesia, venga, vamos a adorar a Dios, vamos, que Dios es el que quita todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, el que sana, el que liberta, si es así, si es cierto. Y nosotros venimos con ese propósito, venimos, pero se nos olvida que tenemos que pasar todas estas dificultades, se nos olvida que tenemos que pasar todas estas tribulaciones, todos estos, a veces que nos ofendan, que nos digan cosas que no son. A veces estamos acá en la congregación, no recibimos una sanidad, y a veces decimos, no, pero Dios no quiso sanarme, ¿yo qué hago en la iglesia? Y se le olvida que Dios es el que está haciendo la obra. Una bendición, viene uno por una bendición, por que Dios lo bendiga, y no recibe la bendición, se descarrió, no volvió más a la iglesia. Eso es triste, hermanos, porque si Dios nos trajo acá, ya Él nos está hablando, nos está diciendo, es que acá ese camino es fuerte, ese camino es de espinas, pero tenemos que pasarlo. El jueves escuchábamos que por la palabra de Dios del desierto que nos hacía pasar, ahí es donde se conoce el Hijo de Dios, cuando a veces pasa por esos desiertos, cuando pasábamos por esas dificultades, ahí es donde nos conocemos, si de verdad podemos pasar por esas dificultades, por esas situaciones difíciles, porque Dios también nos prueba a nosotros. Dios prueba a ver si de verdad nosotros, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, a ver si nosotros cumplimos, a ver si nosotros de verdad estamos creyendo a esa palabra. Y ahí es donde nosotros vamos a mirar si de verdad estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Porque si estamos en la voluntad de Dios, si estamos en Él, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos lleva adelante, Él es el que no nos deja caer. Si estamos mirando otra cosa, si estamos mirando ese problema, que Dios solo obre en ese problema, que Dios solo obre en esa situación, nos equivocamos. Porque ahí donde nos dice primero, tenemos que mirar es a Él, miremoslo a Él primero, y Él se encarga de cómo va a sanar esa situación, cómo va a dar la sanidad, cómo va a cambiar, a bendecir, cómo va a dar la prosperidad a la persona. Él es el que se encarga. Pero nosotros a veces queremos es que Él nos bendiga. Vamos por esa bendición. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Nosotros nos estamos equivocando porque su palabra no nos enseña eso. Porque nosotros, eh, o sea, enriquecernos acá, no es el deber de nosotros estar acá en la casa de Dios, de enriquecernos, de enorgullecernos, de, que yo soy más. No, porque Jesucristo vino a darnos otro ejemplo, vino a darnos otra enseñanza, y Él siempre, Él estuvo acá
en carne, como hombre, acá en la tierra, para enseñarnos, para darnos ese ejemplo. Por eso es que él habla acá y habla a las multitudes. Él habla a ese pueblo porque él sabía ese corazón que tenía esa multitud. Ese pueblo, ¿por qué era que iba? Yo creo que de toda esa multitud que iban, ¿cuántos quedarían con él? Pero él no le interesó porque él quería era que se reconocieran, que supieran qué era lo que él venía a hacer, qué era lo que él venía a cumplir. Entonces ahí donde tenemos que entender su palabra, a quién nosotros hemos creído, a quién nosotros hemos seguido. No nos quedemos en el problema, no nos quedemos en que el vecino nos está ultrajando, que el vecino nos está amedrantando, que en el trabajo, la sociedad que no nos acepta como somos, porque ahorita la sociedad es la que ya nos está rechazando, porque somos cristianos y vamos a ser todavía más perseguidos. Ahorita sigue todavía más la persecución para los cristianos. Y nosotros, ¿qué estamos a veces haciendo? Estamos durmiendo, estamos ahí, sin, no estudiamos, no oramos, no nos levantamos, no. A veces como que nos quedamos quietos. Llegan esos momentos, ¿sí?, de tribulaciones, de que uno dice, Señor, aquí qué voy a hacer. Pero a él le toca uno despertar, hermanos, porque llegan esas situaciones difíciles, situaciones duras, pero ahí donde le toca a uno ir a la palabra, ir a quien ha creído. Él es el único que lo puede sacar de esa situación, no quedarnos ahí, porque tenemos grande galardón. Vamos por una meta maravillosa, la salvación de nuestra alma, ese regalo que Dios vino a darnos Jesucristo vino a morir para darnos ese regalo inmerecido. Por esa salvación tan grande, es que nosotros tenemos que cada día luchar, es que tenemos que nosotros cada día ir buscando esa gloria de Dios, esa presencia de Él. Entonces, acá no nos tranquilicemos, no nos quedemos quietos, porque el diablo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, está deshecho, ahí mirando a quién devorar, mirando a quién se arrastra. Nosotros tenemos que despertarnos en estos tiempos, en estos momentos que están difíciles, hermanos. Uno a veces, como estoy acá hablando que la palabra, o sea, uno tiene que leer esa palabra, escudriñarla, y uno a veces deja esto. ¿Por qué? Porque se preocupa a veces por el trabajo, que tengo que hacer allí, que tengo que hacer acá. Cuando se da cuenta, ya no siente de verdad ni deseos de meditar en un versículo, ni deseos como de orar. ¿Por qué? Porque le da cabida a todo eso que el mundo está trayendo, los afanes, la ansiedad, todo eso, lo acoge a uno, porque eso es lo que está trayendo el mundo, problemas, afanes, todo eso. Pero la palabra de Dios nos enseña, no temáis, no he vencido al mundo, cree en mí. Ahí es donde tenemos que estar ahí, firmes, constantes, buscando su gloria, buscando de su presencia. No nos dejemos llevar por tantas cosas, por obras del enemigo. La lucha no es contra carne ni contra sangre, son contra potestades, contra huestes de las tinieblas, contra legiones que se mueven en los aires. Contra esto es que tenemos que tener cada día, siempre, revestidos del Espíritu Santo, revestidos de la gloria de Dios, para resistir todas esas obras del enemigo, para rechazar toda la artimaña del diablo que viene a nosotros, mis amados hermanos. Entonces, no es fácil seguir a Cristo, mis amados hermanos. Lo que cuesta seguir a Cristo tiene un costo grande. Tiene algo que nosotros tenemos que desprendernos de tanto orgullo, de tanta mentira, de tanto engaño que a veces tenemos. Todo eso tenemos que quitar de nosotros todas estas cosas y ir cada día buscando su gloria. Gloria a Dios. Démosle la gloria al Señor, démosle la honra. Este es el mensaje que traía para esta noche. Que Dios cada día nos ayude a ir adelante. Que Dios cada día nos ayude
a seguir en este caminar, porque nosotros no nos tenemos que conformar a veces que solo en venir a culto, solo en que no, que yo ya soy cristiano, yo ya hice una decisión acá al frente. Nosotros no tenemos que conformarnos con esto, hermanos. Tenemos que cada día avanzar, buscando cada día llenarnos de su presencia. Si nosotros no nos llenamos de su gloria, no nos llenamos de su presencia, nada podemos hacer. Si nosotros cada día no estamos ahí haciendo la voluntad de Él, ¿cuál es la voluntad de Él? La voluntad de Él es agradable, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Él. Y en Él no hay pérdida, hermanos. Entonces, siempre haciendo lo que es agradable, lo que es bueno ante los ojos de Él. Entonces, los animo cada día ir adelante, no desmayar, cada día estar en la presencia del Señor, cada día buscar el rostro de Él, cada día llenarnos más de ese conocimiento, que es lo que a nosotros nos falta, por lo menos para mí, me falta llenarme mucho de ese conocimiento de la palabra de Dios, porque el enemigo ha querido como enredarle a uno la mente, decirle, colocarle a uno duda, colocarle a uno dificultad, para que de pronto no hable la palabra de Dios, como para que me detenga, que no testifique. Por eso le coloca el enemigo a uno. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que Él sea que nos dé cada día la fuerza para cada día en meditar, cada día buscar de esa gloria, cada día buscar de esa palabra. Esa palabra es vida, esa palabra es el alimento que nosotros como cristianos tenemos que cada día tomar para llenarnos, para fortalecernos. Gloria a Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra, maravilloso, celestial. Toda la gloria, toda la honra es para ti, mi Jesús. Qué precioso, qué maravilloso.